quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Viejito, yo ya repartí los regalos acá, así que anda a celebrar con tu familia. Esta Navidad estemos presentes. Vivamos más Open. Javiera Vitar, coordinadora del área social de la Fundación Emilia, psicóloga social, y Cristian Javar, ingeniero en prevención de riesgos, amigo de la casa. Bueno, eso no significa que la Javiera no sea amiga de la casa, claramente. Asimismo, como Patricio Curi, abogado de la casa también, no de la casa, del programa, digamos, ante cualquier situación, tenemos un abogado defensor de algún dicho que no represente al canal y que haya sido proferido por este conductor. Así es que, bueno, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una radiografía al consumo de alcohol en fiesta de fin de año y ahora nos colocamos serios, de verdad. De verdad, mire, quiero comentarle que un reciente estudio presentado por APROCOR junto al Ministerio de Transportes y la Mutual de Seguridad revela cifras preocupantes sobre el consumo de alcohol y su relación con la conducción durante las fiestas de fin de año. ¿Qué dice? En síntesis, dice que hay una creciente normalización de conductas de riesgo, una baja percepción de sanción y miren, una alarmante indolencia frente a los siniestros viales. Bueno, hoy analizamos estas cifras desde una mirada social preventiva y también legal. Javiera, ¿qué tal? Te saludo, hola. Hola Carlos, un gusto, un feliz de estar aquí nuevamente con ustedes. Estábamos un poco desordenados antes de entrar al aire y Javiera solo escuchaba, ¿no verdad, don Cristian? ¿Cómo está usted? Bien, gracias Carlos por la invitación. Saludar a Javiera y a Patricio. Patricio, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre, y obviamente deseoso de colaborar con tu voz local y con Quinta Visión, sobre todo en un tema como este, o sea, en todo, pero en este particularmente, que es un tema Sí. tan delicado. Sí, bueno, usted es un panelista obligado, lo sabe, así que sin agradecimiento, al contrario, de nuestra parte, así como Cristiancito. Bueno, Javi, comencemos desde la psicología social, tu especialidad. ¿Qué nos Dime. dice este estudio sobre cómo la sociedad chilena está normalizando el consumo de alcohol y la conducción? Perdón, déjame añadir algo, no solo alcohol, también drogas. Hoy día particularmente hay muchos que consumen marihuana y conducen, y eso. Y mira, guiándonos un poco por lo que dice el estudio, dice que 44% considera que es muy probable o algo probable que un amigo familiar pueda conducir estando bajo los efectos del alcohol. Y otra cosa que es bastante relevante que dice el estudio es que 79% cree que manejar ebrio es lo mismo o igual de peligroso que manejar viendo el celular. Por lo tanto, hay una contradicción. ¿En qué sentido? Dice que el 78% también dice que se podría subir a un auto sabiendo que la persona está bajo el estado de ebriedad. Hay algo que se llama como disonancia cognitiva. ¿Qué pasa? Que básicamente no es que las personas no sepan que la conducta no es riesgosa, saben que conducir bajo el estado de ebriedad o con droga es riesgoso, pero piensan que la conducta o el riesgo asociado a la conducta no es hacia uno. ¿Ya? Entonces, eso es como un poco la disonancia que se cree, que es un poco esta de el optimismo erróneo de decir de que a mí no me va a pasar, ¿no? Yo conduzco bien, aunque sea con un vasito, que es un poco lo que es la conducta social, que se refuerza al ver que
socialmente, al no ser castigado o al tener un poco castigo que no se le dice a la persona que conduce, oye, no conduzcas de esta forma, las personas no lo toman como un riesgo real, por lo tanto, la conducta se fortalece y se mantiene. Por eso es como digo que esta disonancia entre que está la percepción de que ellos saben que es un riesgo, pero al fin y al cabo en su conducta hacen lo contrario. Tienen el conocimiento, pero al hacerlo funcionan como si en realidad no supieran, pero sí. Entonces es necesario tener esto que son los datos que nos muestran lo que sucede en el fenómeno social, pero también tener conciencia que a pesar de que hay leyes, que ellos también tienen conciencia de eso, funcionan más en concordancia a lo que los demás hacen a lo que la ley te dice. Si en tu grupo social las personas conducen manejando bajo el efecto del alcohol o droga y tú ves que eso es cotidiano, da lo mismo si la ley te dice que no se puede porque tú socialmente en tu entorno ves que ese comportamiento se valida. Y por eso existe esta discordancia entre lo que se hace y lo que se conoce. Inconsecuencia, en Ujú, definitiva. Y claro, es un poco el sino de los tiempos, ¿ah? Si lo hacen los demás, ¿por qué no yo también? Y imagínense dos así personajes como estos se cruzan en un mismo lugar, un mismo día, una misma hora. Es decir, claro, probablemente tú conduzcas bien, ujú. pero ¿qué pasa con el otro? Además, si está bajo la influencia del alcohol o drogas. Cristian, ¿qué factores de riesgo aumentan en estas fechas? ¿Y por qué las fiestas de fin de año son especialmente críticas en seguridad vial? Bueno, mira, como dice Javiera Carlos, todavía somos un país reactivo y no preventivo. O sea, hasta que no me pasan las cosas, no cambio mi actitud. Voy a citar, ¿verdad?, a un científico, Frank Beer, que él en una pirámide de accidentabilidad dijo lo siguiente: cada 600 incidentes vienen 10 accidentes graves, después viene un accidente fatal. O sea, estamos hablando que si sacamos un cálculo de que una persona desde los 18 años que tiene licencia hasta, no sé, hasta los 40, si manejó con una copa de vino en su cuerpo, ya pasó los 600 incidentes. O sea, me pasó algo en el auto, un rayón, un raspón, no lo toman en cuenta, pero claramente va a haber un accidente grave posteriormente y sí o sí va a venir un accidente fatal. Entonces, cuando estamos hablando que no tenemos esta conducta preventiva, pensamos que fin de año el mundo se va a acabar, las personas, ¿verdad?, cometen estos excesos y también la empatía, no pensar que pueden ocasionar un accidente que puede llevar a la muerte de un tercero. Porque si la persona va sola, ¿verdad?, es su responsabilidad, pero claramente no piensa en la empatía. Muchas veces hemos visto accidentes que van con su señora, sus hijos, y fallece la familia y el conductor que va en estado de ebriedad queda vivo. Entonces, tenemos que trabajar en la prevención, bueno, aparte que es un delito, ¿verdad?, en las penas asociadas, pero más que nada en la cultura de que no se, el mundo se va a acabar a fin de año, ¿verdad?, y en cuanto a controlar los excesos de todas las personas. Patricio, de acuerdo a tu percepción, ¿existe qué? ¿Desconocimiento real sobre las sanciones legales por conducir bajo los efectos del alcohol, que es donde estamos haciendo foco ahora? ¿O hay una sensación de impunidad? Mira, yo creo que en realidad tiene que ver un poco lo que decía Javiera, en términos de que la aplicación no es solamente legal, es una aplicación más bien sociológica. Pero creo que esto nos refleja algo que es un fenómeno que va más allá solamente de la ley Emilia, de la mal llamada ley Emilia, sino que en realidad tiene que ver con que en Chile se ha perdido el sentido de lo que es a la ley, el respeto a la ley o el sentido de que hay un orden, que hay una cierta regla y se juega con base a esas reglas como lo que es normal y deseable. Entonces, eso que en el fondo, desde el punto de vista de la sociología, se llama como una anomia, es decir, que las normas no tienen un impacto real en la vida de las personas y que la gente puede hacer lo que quiera. Que es un poquitito el antesala a un sistema, lo que podríamos decir un sistema anárquico, que es la ley de la selva finalmente, es una proyección. Ahora, esta Perdona, ley. ¿qué tiene que pasar para que eso termine? Mira, eso tiene que, mira, esto, a ver, el derecho, desde el mundo del derecho se entiende que el derecho es el deber ser y que ese deber ser es lo que debiera cumplirse por la sanción. Pero el problema es que las sanciones parece o que no se están aplicando o no están siendo lo suficientemente severas o que la gente simplemente le pierde el miedo. Pero lamentablemente, y esto es un tema que es bastante importante entenderlo, la ley, Emilia, esta ley
a pesar de lo que digamos, a pesar de lo que digan las encuestas, y esto hay que ser muy realista, ha tenido un efecto sustancial en que la gente generalmente no maneja, por regla general, no maneja en estado de ebriedad porque las consecuencias son muy severas, penalmente hablando. Eso es real respecto a lo que había anteriormente. Lo que pasa es que pareciera que esta es una cuestión generalizada donde todo el fondo, no sé, todo tipo de desórdenes o transgresiones a la ley no tienen ningún tipo de, digámoslo así, de valoración negativa o no tienen un costo muy alto. Y también pareciera de que el uso de las sanciones es visto como algo antidemocrático. Pero en realidad una sociedad democrática justamente establece cierto tipo de sanciones. Y esas sanciones tienen que ser obviamente proporcionales, utilizadas solamente por el poder del Estado, para que todos podamos vivir en paz y acatar las reglas en una condición ideal. Obviamente, la gente las acata no por el temor a la sanción, sino que en realidad porque tú sabes que es lo mejor. Pero eso es un mundo ideal que no pasa. Entonces, esta explicación finalmente al ciudadano, a nuestros teleoyentes y a televidentes, las personas que nos ven en diferido por internet, ¿cuál es el problema que hay? Es que finalmente las sanciones no se están cumpliendo y no están teniendo un efecto disuasivo. ¿Ya? Entonces yo creo que ese es el gran problema, porque si las sanciones, y esto la psicología social lo ha hecho en experimentos sociales en la década del 50, demostraron de que donde hay sanciones a las pequeñas faltas, y esto se aplicó en los Estados Unidos en la década del 90, lo que va a hacer es que debiera haber un entorno que incentiva el cumplimiento de la ley. Es como lo que está pasando en Valparaíso con lo borrado del graffiti. Entonces, que es exactamente lo mismo. Si yo veo que no hay graffiti, si yo veo que no hay suciedad, que nadie vota cosas, la gente tiende a cumplir la ley porque el entorno da o demuestra de que incumplir la ley genera una sanción social o es disonante, por decirlo Pues por así. lo tanto hay que endurecer la mano aún más. Es que yo creo que, a ver, y aquí, aquí por favor quiero entender porque estamos en un tiempo complejo donde pareciera que como que se nos viene, que van a pasar cosas espantosas y yo creo que no hay que hacer teoría, digamos así, autocumplida o profecía autocumplida. Lo que hay que entender es que las sanciones tienen que ser inteligentes. Y esto está estudiado no por el derecho penal solamente, sino que tiene que ver por las ciencias del comportamiento. Es decir, Perdón, no, es que, perdón, hiciste el vínculo con el próximo gobierno, yo lo hacía con el Parlamento, porque en definitiva ahí es es que lo donde que, sí, tiene que no, lo que pasa legislar. es, no, yo no- es que, es que yo creo que también el Parlamento, el gobierno va a promover, de hecho, y esto salió algo salió ayer de un registro único de, ¿cómo se llama? De Vándalos. vándalos, exacto. Claro, se ve horrible, suena terrible, se suena espantoso, no es Pero muy eso grato. no, en definitiva, ¿es eso o no? Lo que pasa es que, a ver, si tú lo, voy a ser súper realista y muy concreto. La alternativa a eso es meter a toda la gente en la cárcel por cualquier cosa. Y eso ciertamente es Pero no, inviable y tú sabes. perdona, no, Dígame. no quiero que concentremos la conversación solo nosotros. Pero el que nada teme, el que nada hace, nada teme, ¿sí? Sí, efectivamente. Y creo que también hay otra cosa que es bien importante, poner los incentivos en el cumplimiento de la ley. Ah, No solamente es puro castigo, o sea, esto no es puro, exactamente. no es solamente eso. Hay muy buenos ejemplos para poder replicarlo. Vamos, Javiera, el 61% cree que a quienes manejan con alcohol les Ujú. preocupa más ser detenidos que causar daño a otros. ¿Qué refleja esto sobre la empatía social? Es un fenómeno que, bueno, nosotros la hablamos harto porque tiene que ver un poco con el castigo. Tiene que ver un poco con también desde la crianza también que se tiene en Chile, que muchas veces se asocia con el castigo, es más eh, formante, como que corrige más la conducta que una perspectiva de algo que pueda ocurrir o no, porque puede haber la posibilidad o no de que me vea involucrado en un siniestro o no. Porque puedo conducir bajo el estado de ebriedad, pero no significa que yo necesariamente me vaya a ver involucrado con el hecho de que voy a atropellar a alguien, sino que voy a estar dentro del vehículo. Pero en la ley te dice que simplemente el estar detrás de un volante bajo con Claro, cualquier sustancia, eso sí tiene una tolerancia pena. cero, Entonces, cero. por lo tanto, es sí o sí que puede haber una sanción, además algo de que puede que pase o no pase, de lo que decía al principio, que es como no hay una asociación del riesgo a mi persona, por lo tanto puede ser que no, puede ser que sí, como un poco esto de da lo mismo, si total no va a pasar nada, si pasa algo, me la hago yo a mí mismo.
como que no existe una realidad percepción de lo que es el riesgo del cuidado también de las otras personas, que también ocurre mucho con el sentido de que cuando vemos que algo ocurre tanto y no hay como una sanción o una corrección ante esa conducta, que realmente haya un cambio en general, como que hay una desensibilización hacia el fenómeno. Por lo tanto, es como cuando, por ejemplo, vemos un robo y dice, "Ah, hay otro robo más, un robo menos", No, como claro. pasa siempre, es como que uno se pone como apático hacia la situación. Y por eso la ley a veces tiende a ser un poco más como lo que da más miedo, también por un tema de que socialmente tenemos la percepción de las cárceles de una manera que no son la más humanizante posible, por así decirlo. Por lo tanto, también tienen esa percepción de que yo no quiero entrar a ese lugar. Más allá de que si es que voy a matar a alguien o puedo dejar lesionado a alguien porque me veo involucrado en un siniestro. Bien. Cristian, que el 55% piense que es poco probable ser fiscalizado, ¿cómo impacta en la conducta de los conductores? Bueno, efectivamente, hay poca fiscalización. Hay que decirlo, hay poca fiscalización y muchas veces la persona que tomó una o dos copas es fiscalizado, ¿verdad? Y váyase para su casa porque está cerca. Entonces, tampoco tenemos que cerrar los ojos a la realidad. Poco carabinero en las calles, poca fiscalización. Vamos a ver si eso cambia en algún momento. Pero también quiero ir un poco más allá, quiero ir a la prevención. Mira, cuando en un país donde el alcohol vale menos que un libro, estamos con todo al revés, porque estamos hablando de que la conducta o el patrón conductual de los jóvenes es salir a manejar, beber alcohol y con 10.000 pesos incluso pueden quedar en estado de ebriedad. O sea, es muy bajo el costo, ¿verdad? Para lo que puede ser un accidente. Entonces, tenemos que partir desde la base, la cultura, desde los colegios, ¿ah? Desde los colegios, desde la primaria, la conducta vial. Cuando la persona ya va a sacar su licencia de conducir a los 18 años, que esté muy claro en la sanción penal, pero más que eso, en la sanción que puede ocasionar un daño, ¿verdad? La empatía, y eso hay que trabajarlo desde jóvenes, porque a mí me ha tocado ver muchos accidentes como bombero, donde los chiquillos sacan la licencia y el primer accidente lo tienen el mismo día de haber sacado la licencia en estado de ebriedad. O sea, claramente fueron en la mañana, le dieron la licencia y en la noche chocaron. Claro, entonces estamos hablando de que la conducta, yo me acuerdo que se dijo que en los restaurantes, en los bares, se iban a quitar las llaves a la persona que estuviera en estado de ebriedad, pero también pasa a llevar un derecho. Se habló del conductor, ¿verdad?, designado, la política pública o los reclames que habían antes, lo he hecho mucho de menos, que eran comerciales bien fuertes, ¿verdad?, en cuanto al consumo de alcohol. Entonces yo creo que hay que cambiar esa cultura preventiva acá. Bien, yo no sé si son tan fuertes, mi querido Cristian. Hay otras realidades que sí son fuertes en España, por ejemplo, en que te dejan helado y al menos la imagen te impacta que probablemente haga que tú tomes alguna otra decisión. Patricio, a propósito de las sanciones, ¿las actuales son suficientes o el problema está más bien en su aplicación y fiscalización? No, yo creo que las sanciones han subido bastante Ya. versus lo que existía antes. O sea, tratar de establecer sanciones más severas es contraproducente. A veces también, insisto, lo mismo, llega un momento en que establecer sanciones tan rígidas, tan extremas, lo único que establecen es que la gente, claro, pueden disuadir en el corto plazo, pero no basta solamente eso, porque ¿qué es lo que está pasando? Que la gente finalmente inventa trucos para tratar de infringir la ley. Ahora, lo que Mm. sí hay que entender es que esta ley, repito nuevamente, esta ley Emilia tiene un tratamiento que es mucho más rígido de lo que había antes, entonces es un avance y ha logrado modificaciones. Sin embargo, aquí quiero hacer un punto porque el último atropello que vimos nosotros, que fue espantoso, el de la alumna Ah, el Playa Ancha, sí. que fue horroroso, Droga, además, el lamentablemente conductor. iba con droga, entonces cuando se hacen alegatos Perdón, respecto perdona, y el de... estudiante el Eduardo Lavarra, que también fue asesinado, si en definitiva es eso. Ah, Ahí me perdí en ese último caso, creo que sí, pero también con me tocó ver droga, ese porque también con estaba droga. relativamente... Mm. También con, bueno, estaba todo con drogas. Pues bien, el tema nos demuestra esto, es que las tesis prohibicionistas no son no es solamente alguien que sea gente conservadora, que esté contra la libertad de las personas. No, o sea, lo que estamos viendo es que muchos delitos horribles, con muerte, con daños severos, ocurren con gente con droga. Entonces la droga no es como tomarse, no Pero sé, Cristian habló un que no par- había fiscalización.
Eso En también parte sí, Poca incide. fiscalización. o sea, claro, sí. Ahora, ojo, Control y también quiero decir una cosa fiscalización. que, ahora, también tenemos que tener cuidado, por favor, porque yo hace mucho tiempo estuve en este mismo canal en un debate donde estaba la señora que Carolina, si mal no recuerdo, que era la promotora de la ley y madre de la niña fallecida que le dio el nombre a la ley, La donde Javi plantea pertenece al organismo, la Ujú. Caro, sí. exactamente. Sí. Entonces, justamente ella plantea también incluso que debe protegerse hasta la toma de benzodiazepina. Aquí también hay que tener un cuidado porque yo me refiero a las drogas, digamos así como entre comillas, recreacionales. No estoy hablando Mm. de la medicación que se hace a las personas médicas porque este país tiene, y esto es Claro, una pero ese es cuestión un que quiero riesgo decir, también, pues, Patricio. Es un riesgo no, igual. por supuesto, sí, O sea, yo estamos debería de claros. No hay que restarme, yo no debería utilizar, para eso existe el transporte público, el de arriendo. Yo creo no, que absolutamente, sí, está absolutamente, yo no estoy discutiendo eso, pero también tenemos que tener, o sea, por eso que te digo, el problema es que en estas situaciones ¿cuál es el límite, el sutil límite regulatorio que va a permitir que las personas puedan, en el fondo, manejar, pero que estén en buenas condiciones? Obviamente, si uno se sube a un auto, la idea es que usted tiene que estar en buenas condiciones. Tiene sí. que estar en buenas condiciones. Y ese es el punto central. Y también las tecnologías han ido un poquitito a la siga en esta situación. Voy a poner Mm. un ejemplo. En Francia los autos se están vendiendo ahora con Así, unos partidores donde tú tienes claro. que soplar. Ya, entonces, si el auto te detecta, o incluso los autos más Pero caros, le puede hacer la finta, puede subirse alguien, un soplar que no haya bebido, y bueno, eso igual, en culturas como la nuestra eso es probable, ¿ah? No, yo de verdad que no me extrañaría. bueno, Por voz pues también, por voz el auto no parte si la voz tuya no está clara. también. Ahora, lo que pasa es que tenemos que entender qué es lo más importante entender en este caso. O sea, la sanción es una parte de todo. Por La supuesto. educación es una parte sumamente importante, pero también tenemos que ver una cosa que es bien concreta. O sea, ahora, en general, las estadísticas están demostrando que, ahora, tenemos que ser bien realistas. Por ejemplo, en Chile, la cantidad de locales nocturnos han bajado enormemente. Ya no hay prácticamente vida nocturna en este país. Entonces hay cosas que la gente está tomando en otras condiciones. Entonces también la forma en que antes se hacía o que se Salen más consumía el tarde de las alcohol, casas, incluso en peores condiciones. ¿Sí? exacto, Sí. cambió simplemente. Entonces finalmente también la ley tiene que irse adaptando a esta situación porque el beber forma parte de nuestra cultura. Lamentablemente es así. No sé si lamentable o afortunadamente forma parte de la Sí. cultura. Pero eso no puede y tiene que entenderse que este delito, que es el delito de manejo en estado de ebriedad, es un delito que se llama de peligro abstracto. Es decir, que por el solo hecho de que tú puedas, si te pones detrás del volante con alcohol, te puedes Bien. asumir una conducta. Y eso es súper importante que la gente lo vaya entendiendo. Para las próximas preguntas, un minuto de respuesta para cada uno, en este caso con Javiera. ¿Qué lectura haces del dato este que indica que 7 de cada 10 personas creen que a los chilenos les da lo mismo la cantidad de fallecidos en el tránsito? Yo creo que tiene que ver, como lo que había mencionado, un poco con la desensibilización del fenómeno. Un poco esto de que lo vemos tan constantemente, a veces se veía en las noticias, los casos que ustedes mencionaron. De hecho, salió un estudio que decía que de 3 de cada 10 conductores de la región de Valparaíso conduce bajo el estado con droga, y los que más se utilizan son la marihuana y la cocaína. No solamente eso, también dentro de las variables que nosotros manejamos está el exceso de velocidad, que mucha gente también como que obvia un poco lo que puede ser la velocidad, el no ir atento a las condiciones del tránsito, que es usar el celular, que está muy normalizado utilizarlo en cualquier contexto. Por algo también en los colegios hoy en día se está como prohibiendo, porque no hay como un control dentro de la sociedad para poder limitar el uso, y obviamente el consumo de drogas y alcohol. Y por eso yo creo que entra un poco el juego esto de lo que es la presión social, por así decirlo. Si tenemos una sociedad que nos avala un comportamiento, que desde chiquitito se le dice a los niños, no, si le voy a dar un poquito de alcohol para que lo pruebe, para que se acostumbre para cuando sea más grande, estamos fomentando una cultura que hay una normalización del consumo del alcohol, que además nos asocia los riesgos después, porque el hijo tal vez vea al papá que después se sube al auto de subir, después de tomarse una copita de vino, celebrando el año nuevo, y él dice, eso lo podría hacer yo cuando Sí. sea grande, porque mi padre lo hace, Se porque en podría. su casa es Mm. la figura de autoridad. Ok. Entonces se va como El, normalizando y perpetuando en el tiempo. la peor fórmula o el peor cóctel, a propósito, ¿no es cierto?, es alguien con alcohol o droga, alta velocidad y con un dispositivo móvil manipulándolo. Eso, a Exactamente. ver, Cristian, hoy se percibe como igual de peligroso manejar curado que usar el celular. Estamos frente entonces a una banalización del riesgo, sí. Sí, mira, a mí me gustaría que se hiciera en Chile lo que se hace, por ejemplo, en España,
donde los condenados por haber asesinado a una persona manejando en estado de ebriedad son las mismas personas que tienen que dar charlas en los colegios. Dentro de su pena tienen que dar estas charlas, ¿verdad?, en universidades para contar su experiencia personal. Estamos hablando de jóvenes de 15, 16 años que truncan su vida por darle muerte a una persona, ya sea en un accidente de tránsito, ¿verdad?, o ellos mismos ocasionando. Hemos visto algunos autos que han entrado a las casas donde la gente está durmiendo en Valparaíso, y eso también claramente es un delito. Pero más allá de esto es que se den cuenta lo que les puede pasar a su vida, o sea, truncar su vida solamente por una copa, por manejar en esta ebriedad, y lamentablemente eso lo tenemos que hacer desde la escuela. Perfecto. Para cerrar, ¿hay responsabilidad, Patricio, legal para quienes permiten que otra persona conduzca bajo los efectos del alcohol o drogas si van en el mismo Depende. vehículo? Depende, todo depende. Lo que pasa es que en principio, Parece que se merece la canción. a ver, te voy a poner un ejemplo. Puede tener, si tú cometes un delito en una empresa, por ejemplo, de transporte, en ese caso, alguien que permite que esa persona se suba, ahí puede tener una responsabilidad. No, porque digamos, hay un los vínculo. amigos se suben No, te digo al tiro, en corto, un segundo, si tú vas en el auto, el que va manejando es el responsable. ¿Qué ha pasado? Que hay gente que los cambia porque el que va manejando está tan ebrio que lo mueven y ponen a otro, y ese lo sacan y ponen a otro amigo en el volante, con lo cual zafa. Esa es la situación. Bueno. Javiera, Cristian, se nos fue el tiempo. Patricio, gracias por ¿Puedo habernos decir una acompañado. cosita Sí, dale, chiquita? dale. Sí, es que con Fundación Emilia vamos a estar haciendo nuestra campaña de fin de año. Vamos a estar junto a Toyota con el Nico Ruiz, que es un cantante de hoy en día, Sí. que también lo pueden ver en algunos reclames en la televisión. Así que los invitamos a que puedan también ver en la campaña para, bueno, tomamos en consideración todas las variables que dijimos, y así podamos esperar que todas las personas puedan volver a sus casas seguras y poder compartir nuevamente en la mesa con sus familiares. El Cluner, Nico Ruiz, sí, estupendo. Qué bueno que figuras se sumen a campañas tan importantes como esta. Falta ahí Christian Javar, que es una figura rutilante de la televisión chilena. Quedamos muy atrás nosotros con Curia acá, con Patricia, así que ni contar con nosotros, Patricio. No para nada. No. Gracias. Buenas fiestas, por supuesto, aunque todavía falta, pero de manera sana y responsable hay que disfrutarla. Gracias, Javiera, Cristian, Patricio. Viejito, yo ya repartí los regalos acá, así que anda a celebrar con tu familia. Esta Navidad estemos presentes. Vivamos más Open. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro.